Hey, muy buenas a todos, gente extraña y enferma de YouTube. Mi nombre es Weebly y en esta ocasión vamos a tener un video un poco interesante, dado que vamos a ver cómo funciona el mercado de Caerleon y cómo, bueno, sacar alguno de los milloncitos que puedes sacar por aquí. Voy a explicar cómo funciona y por qué es mejor que otros mercados, o por qué la gente se arriesga tanto a ir a un mercado que está en medio de una ciudad que está rodeada por zona roja. Comenzamos. Chicos, antes de continuar con este video, recordarles que estoy en Twitch todos los días de un horario aleatorio, así que no les puedo decir, pero estoy, cuando prendo stream, unas 12 horas o 10 horas jugando con ustedes. Bueno, si juego con ustedes es HC, y si juego normal, también juego corruptas. Sí, juego corruptas en nivel Slayer y también juego en corruptas en nivel Stalker cuando estoy de chill, ¿no, chicos? Espero que vengan. Chicos, en este momento no tengo drops, sí, no tengo drops, pero tengo unas recompensas por estar viendo mi stream. Por 60,000 puntos vas a poder canjear un cofre. Sí, un cofre de HC y te lo voy a regalar. Si el cofre sale con 2 millones te lo regalo igual. Si el cofre sale con 6 te lo vuelvo a regalar, ¿no? Chicos, también se puede canjear otro tipo de cosas. Por 240,000 puntos puedes canjear un premium de 30 días solamente por ver el stream. Imagínense un premium solamente ahí por estar viendo un stream de una persona como yo. Chicos, aparte de eso, también está otro premio más de, si tú consigues 500,000 puntos, te voy a dar un set 8-3 Masterpiece que vale 50,000 millones, ¿no? Un set como Policía del Tanque Masterpiece, una ballesta repetidora junto con algo más, etcétera, ¿no, chicos? También puedo, por 1,000,000 de puntos, te voy a dar un mamut casteado por mí. Vamos a hacer un video y te lo voy a dar en stream y te lo voy a dar shopeadito para ti, chicos. Recuerden, no olviden venir a mi canal de Twitch. Aquí van a poder aprender cosas de HC, nuevas pools que estoy probando y saludar un ratito. Hasta la próxima. Sigamos con el video. Ok, chicos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es de que este mercado, pues, como les decía, está en medio de zona roja, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver que alrededor están mercados como Breedwatch, Linkhurst, Endford, Forest Starling y Marlock, ¿no? Bueno, esos mercados están en esas ciudades, en esas ciudades hay mercados que están ahí, pero cada ciudad se conecta por zona azul y zona amarilla. Pero la diferencia en el mercado que de la ciudad de Caerleon, que también es zona azul, bueno, pues es que para llegar ahí está rodeado de zona roja, ¿sí? No hay ningún lugar donde no esté rodeado de zona roja. Hay dos formas de llegar. Una es yendo de una ciudad, como por ejemplo Breedwatch a Caerleon, pasando por 2 zonas rojas o 3, y zonas amarillas donde no te pueden matar, y zonas azules también. Bueno, esa es la forma más convencional. Y hay otra forma de pasar por medio de caminos ablonianos, que es un poquito más fácil, dado que pues casi no gankean ahí, entre comillas, ¿no? Porque sí te pueden gankear, pero es un poquito más fácil, ¿no? Otra cosa, bueno, también existe otra forma de llegar, que es dentro de los mapas rojos hay una entrada al Underway, que es como que la entrada y como la entrada de la parte de abajo de Caerleon, ¿no? Por la parte de abajo de la ciudad. Entonces entras por ahí y ya subes otra vez a Caerleon. Esa es una forma de llegar. Bueno, en Caerleon podemos ver que hay dos mercados. Uno que se llama Black Market y otro que se llama el mercado normal, ¿no? En el mercado normal es un mercado como en todas las ciudades, que es zona negra, zona Royal, etcétera, ¿no? Linkhurst, etcétera. Ese mercado se controla por usuarios. Sí, se controla por usuarios. Gente pone orden de compra y gente vende sus productos, pone orden de venta, etcétera, ¿no? Bueno, en ese mercado pues es controlado por usuarios y pues el precio varía, depende del usuario. Pero el mercado de Black Market es algo diferente, porque ese mercado solamente pone órdenes de compra y los usuarios solamente pueden vender. No pueden poner órdenes de compra ni órdenes de venta, ¿ok? Una vez entendido todo esto, ¿por qué pasa esto? Bueno, porque es diferente a los demás y porque dicen que se vende más caro. El mercado de Caerleon es un mercado que lo controla una máquina. Sí, lo controla una máquina. Esa máquina pues pone órdenes de compra de productos que, bueno, de objetos o que necesita, ¿no? Por ejemplo, pues yo quiero objetos para una dungeon, ¿no? O quiero objetos para HC, objetos para Boloniana, ¿no? Pues ahí los compra y los va organizando por todo el mundo de Albion, para que cuando tú abras un cofre en zona azul, zona amarilla o en HC, pues ese objeto venga directamente de Caerleon. Ok, una vez entendido todo eso, ¿por qué es más beneficioso que en otro mercado? ¿Y por qué arriesgarse, no? Porque en el mercado de Caerleon pues más o menos se basan en la media en la que se vende el producto, ¿no? Y le suben un poquito más. Entonces pues puedes ganar entre un 10, 15, 20%. Incluso en ocasiones puedes ganar hasta un 100%. Puede que el ítem cuesta el doble. Entonces es muy beneficioso el mercado de Caerleon, dado que pues hacer controlado por una máquina puede haber errores, puede que un producto lo ponga más caro, lo compre más caro. Entonces pues funciona muy así, ¿no? Aparte de que pues el mercado de Caerleon compra productos ya caros por excelencia, ¿no? Hay productos que no compra caros, pero es la verdad muy mínimo los productos que no compra caros.
Más que nada, 8.3 Masterpiece no los compra muy bien. Calidad de Masterpiece, pues es como que el objeto que menos quiere comprar el mercado de Kaelon, porque no quiere dar objetos Masterpiece, no, los compra muy baratos. Y una vez que tenemos todo esto, ¿cómo podemos hacer para sacar unos millones aquí? Bueno, lo primero es que tener el mercado, ¿no? Entender el mercado. Vamos a explicar algo muy fácil que ya he explicado en algunos videos, que es hacer mercado, ¿no? Hacer mercado, en resumidas cuentas, es ir por todos los mercados buscando el precio de compra y venta del ítem que tú quieres craftear o el ítem que tú quieres vender. Si tú vas a un mercado, por ejemplo, Linkhurst, y ves que tu ítem vale 150k, ese ítem vas a ir a otro mercado y vas a ver que tu ítem vale 157k, 7k más, entonces te conviene, ¿no? Ahora imaginemos que tu ítem vale 150k, pero vas al mercado de Kaelon y vale 200k. ¿Qué harías? ¿Transportarías? Obviamente sí, ¿no? Pero imagínate que tu ítem cuesta 150k en Royal, pero en Kaelon cuesta 90k. ¿Lo transportarías? Obviamente no. Lo primero que tienes que hacer antes de llegar al mercado de Kaelon es verificar si tu ítem vale la pena o no ir al mercado de Kaelon. Porque si no vale la pena, ¿para qué arriesgarse? Si en el mercado normal, en zona segura, sin pasar por zona roja, pues puedes sacar el mismo beneficio, ¿no? Otra cosa que me gusta mucho de Mercado Negro es de que si tú te dedicas a hacer otro tipo de contenido como dueños solitarias alrededor de Kaelon, pues llegas y vendes también en Mercado Negro y te lo compran muy caro y sacas muy beneficio. Por eso se recomienda que los novitos hagan dueños tier 6 alrededor de Kaelon. Ok, otra cosa es de que también si eres PvP player alrededor de corruptas, Hellgates, 5x5, 10 vs 10, 2 vs 2, pues el loot pues también se puede vender en Kaelon y se vende muy bien. Y pues también HC, ¿no? En HC pues yo consigo 120 millones a la semana. Y no sé, de esos 120 unos 90 millones se van en loot. Entonces esos 90 millones de loot pues se venden más caro. Y pues al final consigo mucho más silver, ¿no? De desventajas pues puede haber que solamente pues está rodeado de zona roja, te pueden matar. Ítems en el mercado normal los usuarios lo ponen más caro porque tienen que transportar y quieren ganar una ganancia más alta de lo que debe de ser. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona el mercado después de este resumen que les dije de cómo funciona, de cómo es el mercado, de por qué llegar, vale la pena o no. Vamos a ver cómo funciona el mercado. Bueno, chicos, estamos aquí en el mercado de Kaelon y vamos a ver que, bueno, una de las cosas que pasan cuando entras al mercado te permite buscar todo. Buscar por normal, bueno, notable, sobresaliente y masterpiece. Pero no puedes, si buscas aquí daga, pues si le pones 5.1, 5.3, aquí te aparece, ¿no? Aparece la daga, 5.2 y bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Podemos buscar desde aquí, ¿no? 1, pero solamente es para vender, ¿no? Solamente se puede vender con este buscador. Solamente se puede vender, no se puede dejar órdenes de compra. Ok. Pero tampoco puedes ver la comparación de precios, porque no te deja ver comparaciones de precios, ¿no? Solamente te deja vender y ya. O sea, es un poquito meme, ¿no? Este tipo de buscador, dado que solamente te deja vender. Y si no hay para vender, no te aparece. Como por ejemplo no hay para vender, porque no existe, ¿no? Pero si no hay para vender, pues no te van a arrojar más resultados. Ahorita vamos a ver si encontramos uno que no haya para vender. Pero bueno, igualmente, independientemente de eso, vamos a ver si este es Masterpiece, que estaba explicando hace rato, ¿no? Un invocador 8.3 Masterpiece. ¿Cuánto? Bueno, vamos a ver este invocaniebla, ¿no? ¿Cuánto cuesta un invocaniebla 8.3 Masterpiece? Cuesta alrededor de 11 millones, ¿no? Y aquí podemos ver que está a 625k. Eso es lo que estaba diciendo, que las cosas que están muy caras aquí, pues realmente sobresaliente, 1 millón y te lo compra a 86, ¿no? Esto cuesta 15 millones y te lo compra a 52. Es un poquito meme el mercado de Kaelon cuando se trata de ítems muy caros, ¿no? Ahora, lo siguiente y lo más importante, ¿cómo lo hacemos para poder generar órdenes de venta al mercado negro para que te los compre y no tengas que estar buscando ítem por ítem, ese tipo de cosas? Bueno, sigamos con el video. Chicos, aquí podemos ver que vamos a buscar, como en el ejemplo anterior, una capa de Linkhurst, ¿no? Vamos a poner el Linkhurst y vamos a ponerle tier 4, ¿no? Vemos que aquí me salen las capas de tier 4. Aquí no la puedo vender porque me pide notable. Aquí se la puedo vender. Y aquí también. Son dos órdenes de compra diferentes.
Y aquí también, ¿no? Vender ahora, y vender ahora, y le doy en vender, ¿no? Y una vez que ya estoy en vender, ya me deja entrar, ¿no? A ver si puedo poner en menos o más, ¿no? Ok. ¿Cómo haría esto más fácil y más rápido, no? Iríamos a la parte de aquí de la pestañita de vender. Y aquí nos daría ya acceso a todos los ítems que tenemos en el inventario para vender. Le damos aquí. Y vamos a darle en, pues, un poquito menos de precio. Y le damos en crear, ¿no? Ya se crearía, ¿no? Le damos aquí y vemos que tengo muchos ítems aquí vendiendo en el mercado negro. Ya van días aquí que se me han olvidado actualizar el precio. Normalmente pasa, suele pasar esto. Suele pasar esto, no es como que sea la maravilla el mercado negro, pero sí suele pasar. Yo como hago muchas HC, pues dejo muchos ítems, ¿no? Aquí el ítem que dejé ayer, que vale 2 millones, pues ya bajaron un poquito el precio. Y puede que se venda más al rato o puede que se venda unos días. Y bueno, lo más importante y lo que nos importa es la capa, ¿no? La capa vemos que está aquí, 29 días. Funciona igual que un mercado normal. Y aquí le podemos editar el precio y bajar el precio, ¿no? Ok, esa sería la forma más rápida de buscar, de poder vender un ítem. Y la mejor forma, ¿no? Darle vender y ahí sí. ¿Por qué no se podría hacer así con esto de que for sterling, ¿no? Vamos a poner uno de Ford. Y vamos a buscar la 5, ¿no? Pero que puede que en veces no te dé acceso, porque no haya una capa de 5.1 en compra, ¿no? No te dé acceso, entonces nunca se puede ver el mercado de la capa, ¿no? Cosa contraria que si vas a vender, aquí ya se puede ver, incluso venderle directamente o poner el número de compra. Bajas un puntito y le hacen crear, ¿no? También puedes buscar más tiers de la misma capa, obviamente, ¿no? Puedes buscar tier 8.3, obra maestra, y darle en vender o vender directamente, ¿no? Vemos que el mercado te deja órdenes de compra muy malas para H3 Masterpiece, porque no quiere H3 Masterpiece. Aquí vemos un sobresaliente que pues se vende más o menos bien, ¿no? Aquí vemos. Y podemos ver otras de tier más alto, ¿no? Aquí podemos hacer mercado, ¿no? Ver que si hay una capa que vale más o menos más cara que el mercado normal, pues lo podríamos hacer sin ningún problema. Y eso sería cómo funciona el mercado negro, ¿no? Y bueno, esto más que nada es para poder comparar precios, ¿no? Ya les dije, es hacer mercado, comparación de precios de Caerleon o de otra ciudad, por ejemplo. Estamos en Caerleon y queremos comparar precios con Marlock, ¿no? Pues vamos a la ciudad de Marlock y los comparamos. O queremos ir a la ciudad de Deadford, Fort Sterling, Lyndhurst o Britwatch. Y bueno, al final pues sí son ventajas el que está en el mercado de Caerleon. Sí hay ventajas porque hay muchos precios que sí se mueven mucho y muchas veces que no. Es un mercado que que compra muchos ítems, que los compra bien, pero como pueden ver aquí no está exento de que no compre algunos ítems, ¿no? Y tendríamos que volver a poner ítems hasta vender otra vez, ¿no? Es como un mercado normal, lo controla una máquina, pero recuerden que las personas también ponen su parte ahí. Puede que una persona tenga un ítem igual que el tuyo y lo baje de precio y así hasta que el punto de que tu ítem pues esté muy devaluado, ¿no? Al punto de que antes lo pusieras. Espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse, darle like y hasta el siguiente video. Mi nombre es Witchblade y adiós.